Yo chicos, soy Romón y hoy vamos a España. Estoy todavía en Francia y son las 5:40. ¡Vamos! Ok, joder, madre mía, estoy en España, finalmente. Ok, hoy fue un día muy loco porque cuando llegué al aeropuerto tuve como 4 horas libres para encontrar a una amiga, pero a causa de muchas cosas estaba perdido, perdí todo el tiempo y ahora solamente me quedan unos minutos. Entonces, ¿dónde está mi amiga? Ya, ok, vale, pues Madrid, baby. Y aquí estamos con Rachel. Genial. Ok, mira. Ahora voy a comer algo. Ahora no hay nada vegano, entonces voy a cambiarme hasta a vegetariano. Entonces tenemos... Oh, es crudo. Oh, es crudo. I just... Cómetelo. ¿Qué tal? Sí. Hola, Romain. Ay, bienvenido a la puerta de Alcalá. Esta puerta era la entrada de Madrid en los viejos tiempos, pero ahora es solamente un monumento que es muy importante en Madrid. Entonces, si tú visites Madrid, tienes que ver el monumento que se llama la Puerta de Alcalá. Pues vamos a ver la puerta de... Alcalá. Sí. Ok, vale, pues aquí tenemos la llama eterna para la gente que murió durante la pandemia. Entonces, muy bien España, muy bien. Pues Madrid, muy bien. Entonces, aquí estamos para una degustación. Voy a probar unas cosas españolas. Lo que tenemos acá es chocolate caliente. Ahí es muy thick. No sé la palabra para thick, pero es muy... No es fluido. Ya, no es fluido. Y acá en España se come con porras. Ok, esto. Hay que probarlo así, como una salsa. Este es good, muy good. Ok. La segunda cosa, perdón, son los churros. Y se come con azúcar. No estoy decepcionado, me encanta, sí. Y no sé si puede hacer esto. ¿Okay? Sí. Sí, me gusta mucho. Pues eso es todo para lo que vamos a comer. Y hoy vamos a hacer una gira en la ciudad y no sé, pero ustedes van a ver. Ok, entonces aquí estamos de nuevo en frente de la vieja universidad. Está conocido por tener la primera persona que ha ganado un premio de literatura Cervantes. Entonces es muy impresionante toda la literatura, todo de Cervantes, todo, no sé. Entonces, vamos.
Hola de nuevo chicos, aquí estamos pues afuera de la universidad porque está prohibido grabar adentro. Entonces voy a explicarles un poco de la historia de la universidad, pero brevemente. Pues aquí tenemos el fundador Cardenal Cisneros. Sí. Entonces pues primeramente fue voy a decir un lugar religioso y después fue convertido en una escuela para la gente pobre en general. Y hay una pequeña tradición donde si haces un doctorado, posgrado y tienes éxito, entonces hay una grande puerta acá que vas a pasar a través de la puerta. Pero si no tenías éxito, entonces tuviste que pasar por la puerta anterior, la puerta al fondo, que es la puerta del burro. Entonces, pues así es y me parece muy muy impresionante. Lástima que no pude mostrarles más. Entonces, ahora vamos a otro sitio. On y va. Ok, yo chicos, aquí estamos de nuevo a la Plaza Cervantes y estamos con Virginie. Ok, Virginia, genial. Y ella viene de Francia también. Genial, la misma ciudad que yo. Perfecto, la misma universidad. Y ella va a decirnos un poco sobre este lugar, este hombre, Miguel Cervantes. Pues creo que Alcalá de Henares se conoce sobre todo gracias a Miguel de Cervantes y a su obra Don Quijote. Hay su casa, no sé si la has visitado aún. No, aún no. No, está muy bonita y gratis, se puede hacer en 5 minutos y hay que hacerlo. Y es un hito de la literatura de España, así que le agradecemos mucho para lo que hizo este hombre. Ok, perfecto. Nada. Ok, perfecto. Y aquí en esta plaza tenemos muchas rosas, verdes, imagino verdes, rojas, amarillos, no sé, pues vamos a verlas, ¿ok? Chao. Ok, pues chicos, aquí estamos a la casa de Miguel Cervantes, el mismo Cervantes que estaba ahí en la plaza, y vamos a ver un poco adentro en su casa, en el museo. Vamos. Ok, yo chicos, una visita muy muy interesante, mucha historia. Entonces, solamente he mostrado una pequeña parte. Si quieres ver más, recomiendo que vengan aquí para ver más. Es gratis. Y aquí tenemos la sangre. Sangría. La sangría. Sangría. Y ese es para 4 personas. Y cuesta 16 euros. 16 euros. Y con eso tenemos 4 tapas. Ok, pues mi reacción. Ok, ¿huele bien? Oh, es muy bien. Es como jugo de fruta. No tengo hambre, entonces no voy a comer mucho. Solamente. Es muy rico. Ok, este es atún. Wow, la salsa me gusta mucho. Es dulce. Me gusta. Perfecto. Ok, yo chicos, aquí estamos con Beatriz Beatriz y Carmen. Ruth. Ruth, Crisbel. Crisbel, Sí. Brian. Brian. José Andrés. My name is Lovely. Y me llamo Rachel. Álvaro. Y Carmen, entonces son estudiantes. No, soy profe de orientación educativa. Oh, wow, también soy profesor de inglés Ah. y francés. Y yo profesora de física y química. Más trabaja que estudiar.
I'm working as a language assistant, and it's like in a teaching industry. Perfecto. Y soy auxiliar de conversación, entonces doy clases en inglés a los niños. Perfecto. Entonces, ¿qué les gusta más sobre Madrid? Bueno, Madrid la verdad es que en general tiene muchísimas diferencias del norte al sur, del este al este, o sea, es espectacular, pero Alcalá de Henares es el mejor sitio de todos en la Comunidad de Madrid porque tiene un montón de cultura, diversión y es fenomenal, te lo pasas genial, es un sitio mágico. Estamos de acuerdo, claro que sí. ¿Y para vos? Yo creo que la gente es muy abierta, hay muchos restaurantes, hay muchas ofertas culturales. Yo creo que el clima también ayuda, sobre todo pues en esta época de primavera, otoño. Y bueno, yo creo que todo eso, que tienes mucha oferta cultural, de restauración también, etcétera. Las oportunidades que hay. ¿Por ejemplo? Pues las de estudio, las de salir, todo lo que hay es como otro nivel. Pues la naturaleza que hay un poco en los parques. El turismo, la hostelería, la comida. El sol y que la ciudad es movida. Hay mucha gente en la ciudad. Well, the hospitality of the people in itself, and then the scenery and all, is not something that you can find in my own country. Wonderful. Which is? The Philippines. Y para mí me encanta la naturaleza y también, por ejemplo, vivo en Alcalá, entonces hay comida muy rica y también muy barata y por eso me encanta Madrid. Okay, perfecto. Bueno, en realidad hay muchísimas cosas interesantes aquí, como hay la hospitalidad, como ha dicho mi amiga, también por supuesto lugares súper entretenidos culturalmente hablando y también de ocio, en el que poder conocer gente abierta y amigable y bueno, pues el tiempo. Ok, perfecto. Okay, perfecto. Estamos de acuerdo que esta es la mejor ciudad en España. Hombre, sí. Es que Alcalá de Henares es muy bonita. Dentro de Madrid, pero vamos, hay muchas ciudades en España que son muy bonitas, ¿eh? O sea que... A ver, España tiene ciudades espectaculares, pero yo creo que donde más oferta cultural y donde más gente así de... la ciudad más cosmopolita yo creo que es Madrid, España. Ok, perfecto. Pues muchas gracias y... Ok, y chicos, aquí estamos en Retiro, el parque más grande en Madrid, si no me equivoco. Vamos, entonces voy a mostrarles un poco del parque, que es súper grande, grandísimo, y si quieren verlo, vamos a visitar Madrid. Voy a cantar esa canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Alright, so yo chicos, de nuevo, okay, muchas gracias a Lovely y Raquel y a toda la gente que participaron hoy en el vídeo. Y si te gusta, dale un azul. ¿Qué es la palabra? Dale un me gusta, un like y comparte con tus amigos. Y nos vemos la semana que viene. También voy a estar en Salamanca y continúes desde ahí. Chao. Música.